Muy bien, vamos a iniciar. Quiero agradecerles muchísimo el que estén con nosotros aquí en el Hablando de Cumplimiento en vivo de este viernes 24 de marzo del año 2023. De parte del Instituto Virtual del Oficial de Cumplimiento, de oficiales de cumplimiento, de la comunidad de oficiales de cumplimiento, del Instituto de Cumplimiento Normativo y del Club del Oficial de Cumplimiento, le estamos dando la bienvenida a este nuevo conversatorio, a lo que vinimos a conversar un rato sobre temas que nos interesan, sobre temas que se están viviendo, sobre temas que no solamente tienen que ver con nuestro país, con Costa Rica, sino que tiene efectos en el contexto actual para con otros países. Por eso es que nos alegra siempre que por medio de nuestra sala en Zoom o bien de Facebook Live se conectan colegas y amigos de otros países. La idea es conversar, como les dije, conversar de algunos temas o concretamente de un tema que hemos estado escuchando desde hace varios meses. Voy a compartir pantalla con ustedes para que nos ubiquemos y nos contextualicemos. A ver, en este contexto vamos a conversar un poco del manejo del tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica y la prevención del lavado de dinero. Ahora, quiero ser totalmente claro con respecto a cuál es el enfoque. Vea usted el título que le hemos puesto a la charla o a la conversación, porque realmente es una conversación. Aquí no es una exposición, no es un tema que vamos a agotar hoy, ni mucho menos. Yo tengo una breve presentación, pero es como una guía temática para estar claros respecto a algunos planteamientos que se hacen o que se suelen hacer, ¿verdad? No es la idea entrar a hacer un análisis del manejo del tipo de cambio del Banco Central por sí mismo. No es esa mi especialidad, no es esa mi materia. Ya los economistas han hablado bastante sobre ese tema y nos han dejado algunas inquietudes. Hoy mismo en los medios de comunicación, ahora lo veremos, hay quejas de los representantes de las cámaras de comercio y realmente tenemos consecuencias, yo diría que son integrales, y por eso cuando la segunda parte del título de esta actividad dice y la prevención del lavado de dinero, es porque sentimos que hay que estar en el asunto, hay que estar advirtiendo lo que se está dando o lo que se puede llegar a dar. De manera que con esas aclaraciones quiero empezar a conversar sin perjuicio de que ustedes por medio del chat, los que están en la sala virtual de Zoom y los que puedan hacerse y conectar por medio de Facebook Live, nos hagan llegar las preguntas o los planteamientos
y al finalizar la exposición o la conversación mía, pues entonces vamos a interactuar con esos planteamientos que ustedes nos hagan. Pero repito, quiero dejar muy claro que aquí lo que vamos a hacer es hacer el planteamiento de la situación que ustedes conocen y tienen en los medios de comunicación y que estemos pensando precisamente del sistema preventivo costarricense, el sistema preventivo de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y estemos conectados con esa función que desarrollamos de una u otra manera todos los días. Así que vamos a iniciar y podemos ver hoy en La Nación de hoy, pero esto es una noticia que se repite en diferentes medios de comunicación, escritos, en internet y también en los medios de comunicación de la televisión, así como la radio. Definitivamente la política cambiaria del Banco Central de Costa Rica ha sido criticada, es criticada, todos los días es criticada. Hoy, el presidente de la UCAEP le dice al Banco Central, se le fue la mano con las tasas y el tipo de cambio. Y habla precisamente del dilema y las posibles consecuencias que tienen los empresarios con la disminución en el tipo de cambio. Y puede ver usted aquí en el marco derecho, inferior derecho, que el tipo de cambio hoy está en la venta al 546.78 y la compra 539.39. Muchísimo ha bajado el tipo de cambio en los últimos tiempos. Entonces, esto tiene sus efectos. Esto tiene sus efectos que los economistas han venido hablando y que también hemos venido sintiendo en algunas situaciones particulares, dependiendo de qué lado estemos. Y eso es importante tomarlo en cuenta en la conversación que estamos sosteniendo. El planteamiento que uno se hace en principio para despegar es: ¿esa política cambiaria podría motivar más el lavado de dinero en Costa Rica? Es una pregunta cuya respuesta yo puedo tener una, usted puede tener otra, y así como hayan más compañeros y compañeras en las salas, podrían haber más criterios al respecto. Algunos economistas han dicho: hay poca transparencia en el suministro de información, y motivados por esa situación, nosotros consultamos al Banco Central si tenía información sobre, en el caso de la política monetaria y cambiaria, si tenía información sobre la línea de errores y omisiones de la balanza de pagos. Esto porque los especialistas sostienen que es en ese rubro que podría aparecer una información que nos revele si están entrando capitales nocivos. Hablemos claro, capitales del crimen organizado, capitales para ser lavados en Costa Rica o no.
ellos muy amablemente nos respondieron y nos enviaron este link para ingresar a ver esa información. Esa información realmente es una información, en mi opinión, ¿verdad? No soy especialista en el tema, en mi opinión, poco transparente. Poco transparente porque tiene una serie y una cantidad de cifras, y yo consultaba con un economista y le decía, mira, ¿cómo va a entender uno esto? ¿Cómo entenderían ustedes que dentro de estas líneas aparezca dinero de procedencia dudosa? Llamémosla así. Y pues él me mencionaba que sí, que es difícil. Y yo creo que realmente todos los países tienen el mismo dilema, no tienen mecanismos transparentes, no sé por qué, será por la naturaleza de los recursos, pero ningún país tiene con certeza claro cuál es el dinero, o las cifras de dinero, las cantidades de dinero provenientes, de zonas oscuras, de procedencia dudosa, que se quieran lavar en el sistema financiero costarricense. Y la naturaleza de esos dineros, pues de alguna forma justifican esa poca, digamos, calidad de la información, de manera que uno pueda tener seguridad de que lo que ahí se dice es total y absolutamente lo que se podría estar lavando en Costa Rica. El tema es que este economista me agrega la siguiente expresión. William, el problema es que cuando no se es claro en estas líneas, en esta línea de errores y omisiones en la balanza de pagos, entonces puede ser que el dinero esté entrando por medios a través de los cuales nunca se van a determinar y estén empezando a pasar por el sistema regulado, por el sistema supervisado. Entonces eso es una realidad técnica, una realidad material, y entonces a nosotros nos tiene que poner sobre aviso. Cuando uno piensa en la política cambiaria de Costa Rica en este momento, permítame para darle acceso a otros asistentes. Bienvenidos todos los que ya están con nosotros en la sala de Zoom, y bienvenida también a Anabel Lomas, que está con nosotros a través del Facebook Live, y otros que se están agregando. Bueno, entonces le decía que la política, obviamente la política cambiaria que está manejando el gobierno de Costa Rica o el Banco Central de Costa Rica, en este momento, obviamente pues no busca en ningún momento, podemos decirlo, no busca lavar dinero. Claro que sí, ese no es el objetivo. Y repito, aquí nosotros no nos vamos a poner a juzgar esa línea de pensamiento, ni mucho menos esa estrategia de parte del gobierno. Pero sí tenemos todo el derecho del mundo y toda la obligación, nosotros que nos desenvolvemos en el día a día del sistema preventivo, ya sea como funcionarios de las entidades que podemos denominar autoridades competentes dentro del esquema preventivo nacional, o sujetos obligados, o formadores, capacitadores, asesores. Claro que tenemos derecho y la obligación incluso de tener una opinión al respecto, porque dependiendo de la opinión que tengamos, así va a ser nuestra actitud y nuestra conducta en el día a día. Es decir, si nosotros pensamos que esa política cambiaria no motiva el lavado de dinero, sea como efecto primario o como efecto secundario, entonces no vamos a estar atentos a lo que va pasando en el día a día
en los sujetos obligados, en las autoridades competentes o en los análisis correspondientes y en las comunicaciones que nos pueden estar llegando. Así que creo que es importante que se haga ese ejercicio, creo que es importante que usted como miembro de una autoridad competente, usted tenga su propio criterio, usted tenga su propia valoración y usted diga, bueno, en mi opinión, sí podría motivar, no podría motivar como un efecto primario. Cuando hablo de un efecto primario, es decir, que la política cambiaria por sí misma pueda ser atractiva para que el crimen organizado o para que los que lavan en representación del crimen organizado, pues se vengan para Costa Rica, traigan sus dineros, haciendo fila por donde los demás inversionistas hacen fila y empiecen a lavar, a desarrollar sus procesos de lavado. En ese contexto, creo que tenemos nosotros la obligación de estar pensando, estar analizando y estar concluyendo para tomar las medidas correspondientes. Cuando uno trata de responder a esta pregunta, tiene que tomar en cuenta varios factores. Yo pienso que la política por sí misma sí podría estar motivando el lavado de dinero, recordando que el lavado de dinero es un proceso de 3 etapas y es un proceso en donde el dinero en efectivo tiene que entrar por algún lugar al sistema financiero. Y si bien es cierto, no tenemos termómetros para tener claro cuánto dinero entra por las fronteras que no tienen control, ¿verdad? Por las partes ciegas, no visibles de las fronteras, pero sí podemos tener claro cómo el contexto costarricense nos va enseñando a través de las noticias. Hay alguien que tiene por ahí el micrófono encendido. Le pido el favor tal vez de cerrarlo para que no fluya el ruido. Si no me dice, si no pudiera, pues me dice y yo lo hago desde aquí. Entonces, les decía, en mi opinión, creo que sí, la política cambiaria por sí misma puede estar motivando el lavado de dinero. No es el objetivo, obviamente, ¿verdad? Eso quiero dejarlo muy claro. No es el objetivo, pero sí podría estar. En razón de que el lavado de dinero es un proceso y a los señores que lavan dinero, aunque no les interesa ganar plata, lo que les interesa es lavar, sí les podría interesar traer dinero acá para cambiarlo a colones y luego cambiarlo a dólares. Simplemente lo que yo llamo hacer la fila donde la normalidad nos llama. Esa es una de las estrategias de los señores que lavan dinero del crimen organizado y es que pasan desapercibidos haciendo fila en el montón, dentro del montón, dentro de la cantidad de gente. Ahí donde va la mayoría van ellos para precisamente no ser advertidos. Entonces sí, esta política cambiaria, sin que se lo plantee como objetivo, sí podría estar motivando el lavado de dinero. Escuchaba recientemente a uno de los economistas de este país connotados diciéndonos, bueno, es que están viniendo capitales golondrina. Y los capitales golondrina, pues sabemos que se han visto como algo normal en un contexto en donde hay cambios de tasas de interés, hay cambios valga la redundancia, de tipos de cambio. Pero aunque este analista no se animaba a decirlo de manera expresa, obviamente entre líneas había un temor de que
parte de ese capital golondrina viniese de inversionistas especulativos, digamos que normales, pero también viniera de fuentes oscuras, de fuentes no identificables, de fuentes obviamente del crimen organizado. Y uno se puede plantear el por qué, y ya lo adelanté un poco, porque cuando el tipo de cambio está así, si en otros países el invertir en dólares no paga muy bien, entonces el que quiera lavar dinero, hago énfasis en eso, el que quiera lavar dinero puede traer el dinero a Costa Rica y lo cambia a colones y luego lo cambia a dólares. Deja pasar un tiempo no muy extendido en la línea, pero sí porque le interesa mantener dólares. Ahora usted me va a decir, bueno, pero es que no es negocio. Sí, no es negocio, pero es que, es decir, no es negocio el volverlo a dólares. Sí, en este momento no es negocio, pero es que a los señores que lavan dinero no les interesa hacer negocio. Lo que les interesa es lavar. Pero entonces ahí es donde el sistema preventivo tiene que abrir los ojos. El sistema preventivo tiene que funcionar. Y entonces, en un contexto en donde no es negocio cambiar colones a dólares, salvo que usted lo desarrolle como una estrategia a largo plazo, porque está seguro de que el tipo de cambio va a subir en mediano y largo plazo, puede ser que los asesores le digan eso. Entonces, en el contexto del corto plazo, el pasar de moneda, de pasar colones a dólares, podría ser una operación inusual. Podría ser una operación inusual y esas son las voces de alerta que más adelante menciono, pero que ya estoy adelantando porque la temática me lo plantea, ¿verdad? Pero es importante, por eso es tan importante el tener claro los elementos diarios, los acontecimientos diarios. Y no solamente el tema del Monex, no, cómo está el proceso de realización de transacciones en los diferentes sectores del sistema financiero y un poco más allá. Pero bueno, esto lo podría mencionar como un efecto primario de la política cambiaria que el gobierno está ejerciendo en este momento, ¿verdad? Y usted podría ir pensando en otros, o podría decirme que no está de acuerdo, que la calificación de riesgo suya es realmente muy baja en ese sentido y puede ser posible. Yo estoy haciendo un enfoque de tipo integral, pensando en el país. Ya cuando vamos a la actividad principal de cada uno de los sujetos obligados, podría ser que este riesgo se minimice, podría ser que este riesgo aumente. Podríamos tener mucha gente cambiando de moneda hacia colones, lo que desde el punto de vista estratégico financiero es posible, pero si hay otros que en el corto tiempo, repito, trasladan sus colones a dólares, podría o debería de llamarnos la atención porque estratégicamente no es la jugada apropiada, salvo que ese cliente tenga que pagar en dólares cierto tipo de obligaciones, ¿verdad? Entonces, todo ese ejercicio tenemos que tenerlo presente en el contexto que estamos viviendo hoy. Pero ¿qué tal de los efectos secundarios? ¿Qué tal de los efectos secundarios? Yo pienso que los efectos secundarios pueden ser muchísimo más gravosos y más extendidos. Repito, esa es mi opinión, ¿verdad? Esa es mi opinión. ¿Y qué estoy hablando con efectos secundarios? ¿A qué me refiero? Bueno, pues precisamente
a lo que debemos de tener en cuenta y recordar como características del crimen organizado y en este caso de los lavadores de dinero. Recordemos que hablamos de crimen organizado, es decir, está estructurado, está pensado, tiene un objetivo. No solamente cometer el delito, sino que requiere, demanda, lavar lo que le produjo el delito y también lo hace de manera organizada. Hay una estructura pensada, creada, implementada para alcanzar el objetivo. Y en esa forma de estructurar, hoy en día terceriza muchísimo. ¿Qué es tercerizar? Pues recordemos que es sencillamente contratar los servicios de terceros para que le ayuden a producir a usted el bien que usted necesita. Entonces, en el caso del crimen organizado, en el caso de los lavadores, es reclutar profesionales, asesores de inversión, abogados, informáticos, conocedores del medio ambiente, en este caso costarricense, que les permita lavar, que les genere ideas de qué tipo de productos financieros pueden usar para lavar, de cuál sector puede estar en este momento más encantado con la dinámica de tipo de cambio y con los negocios de cambiar dólares a colones y volver de colones a dólares, cuánto les puede interesar estar ganando los diferenciales o estar ganando las comisiones y no se preocupan por el riesgo que hay de ser usados para lavar dinero. Por eso es que se terceriza, porque ellos saben que no lo saben todo y entonces contratan a los que conocen el contexto, en este caso costarricense, para ver debilidades y entrar en esa línea. Puede ser que en este momento estemos más preocupados por otro tipo de elementos que se están dando en la economía que por este peligro y nos estemos descuidando en algunas cosas. Recordemos que cuando estamos hablando del segmento de los supervisados debemos de tener muy claro aquellos que podemos denominar como los supervisados típicos, intermediarios financieros, sector bancario, sector bursátil, la industria de los fondos de inversión, mutuales, cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo. Pero tenemos el otro lado, el atípico, el de las APNFDs, en donde hay ciertas actividades económicas que sí es factible que estén siendo usadas también en este contexto. Pero de acuerdo a las características de uno y otro segmento, nosotros debemos también de analizar y de tener criterio para pensar en qué podría una entidad bancaria estar preocupada en este momento y no estar ejerciendo el énfasis que debería con respecto de las preocupaciones de el lavado de dinero. Y usted tal vez me va a decir, bueno, William, pero es que para eso están los oficiales de cumplimiento. Y es cierto, para eso están los oficiales de cumplimiento. Sin embargo, no podemos negar de que el contexto envuelve, ¿verdad? Y entonces, cuando hablamos de un contexto que envuelve, también hablamos de un medio ambiente que tiende a absorber una cultura preventiva y en algunos momentos, ¿cuál es la palabra adecuada? Flexibilizarla al punto de romperla, y en eso hay que tener mucho cuidado y los que deben de velar por eso son los oficiales de cumplimiento, los comités de cumplimiento, el equipo de cumplimiento, haciendo respetar lo que siempre les digo y les seguiré diciendo mientras exista, desde el punto de vista legal y doctrinario, es defendiendo su independencia.
defendiendo su independencia. Y se lo repito, defendiendo su independencia para que el sistema preventivo funcione en un contexto como en el que estamos. Pero también tenemos entonces lo que les he mencionado, y es que el crimen organizado, los lavadores de dinero, hacen fila en la normalidad. ¿Qué es hacer fila en la normalidad, don William? Bueno, hacer fila en la normalidad es que esas personas que son contratadas en los servicios de tercerización, esos profesionales que conocen el contexto financiero costarricense, las debilidades del ordenamiento financiero costarricense y preventivo costarricense, todos ellos dicen, bueno, mira, en este momento la gente está vendiendo sus dólares, está cambiando sus dólares por estas y estas razones. Entonces, la estrategia de lavado debe de ir de una manera relevante en ese proceso, a donde todos los que hacen fila porque necesitan, por estrategia real, verdadera, acertada, porque son empresarios honestos o inversionistas honestos, cambiar sus dólares a colones, entonces en esa fila métase usted, en esa fila nos vamos a meter, porque es lo normal y la gente no se va a sorprender de que estemos en esa fila, porque por ahí va la mayoría, por ahí van todos, por ahí va una parte importante de la estrategia en este momento. Y claro, todo esto no lo podemos manejar de una forma aislada. Tenemos que manejarlo, interpretarlo. En el caso de ustedes que pertenecen a entidades, autoridades competentes o a sujetos obligados, hay que interpretarlo tomando en cuenta los elementos respecto de cuál es la característica de su cliente, del conozca a su cliente, ya aterrizándolo un poco en su día a día. Conozca a su cliente. Entendiendo que el conozca a su cliente no es nada más saber quién es y a dónde vive, o si las oficinas están ahí. No, conozca a su cliente es verdaderamente conocer la actividad económica a la cual se dedica esta persona o esta empresa. Y si justifica ese manejo financiero de los dólares, de la moneda en ese momento. Porque podría ser que sí, podría ser que no. Entonces, en función de ese análisis concienzudo y profesional que se haga, y que no solamente es el área de cumplimiento quien debe tenerla presente, sino todo aquel que atiende a esos clientes. Por eso ahí es donde hay que recordarle este tipo de cosas a los compañeros que están en la primera línea de la atención al cliente, y entonces podríamos estar previniendo en etapas verdaderamente importantes o interesantes. ¿Ok? Pero entonces, teniendo este contexto claro, no solamente podemos interpretar de mejor forma los efectos primarios de una política cambiaria como la que se está ejerciendo en este momento, sino también los efectos secundarios. Los efectos secundarios. ¿Y a qué nos referimos con los efectos secundarios? Y aquí es donde voy a pronunciarme más sobre las voces de alerta al sistema preventivo. Y cuando digo voces de alerta al sistema preventivo es, y presumo que ustedes ya han pensado en ellas y que están trabajando sobre ellas, pero si no, voy a agregar algunas para que usted esté al tanto, porque en estos momentos históricos es donde uno dice el sistema preventivo tiene que funcionar. El sistema preventivo debe funcionar. No es solamente el tema de la ley, es lo que se hace todos los días. Lo que se hace todos los días. Entonces, en esa
en esa forma de pensar es que lanzamos estas voces de alerta. Vea que los señores empresarios, ¿qué es lo que están diciendo? Mire, este tipo de cambio nos puede llevar a la situación de que ya no vamos a contratar más personas, pero el gran problema es que vamos a tener que despedir a ciertos funcionarios y no podemos volver a contratar gente. Estamos teniendo pérdidas. Es posible que tengamos que cerrar algunas empresas. Y nos han llegado noticias de empresas que han cerrado, de empresas que han tenido que cerrar. No, yo no tengo claro si como consecuencia de esta estrategia o esta política cambiaria, o bien a efectos anteriores, pero que culminaron en este momento con esta política. Esta fue como la cereza del pastel para ellos, ¿no? En el mal sentido de la palabra. Y entonces, cuando tenemos una advertencia de esa naturaleza y nos dicen, viene desempleo, puede haber desempleo, cierre de negocios, cierre de empresas, entonces claro que aquí nos preocupan los efectos secundarios. ¿Y qué sucede en un contexto como ese? En un contexto como ese es que el reclutamiento de parte del crimen organizado de personas que se han quedado sin trabajo y necesitan pagar sus obligaciones bancarias, necesitan darle alimento a la familia, necesitan pagar las escuelas, los colegios, las universidades. Entonces, se corre el riesgo de que estas personas puedan ser atraídas para ser parte de una red de lavado de dinero. Y entonces, aquí es donde nuestro día a día, especialmente el suyo, oficial de cumplimiento, y usted que trabaja en las autoridades competentes, usted debe de estar midiendo todos los días. ¿Midiendo qué? Bueno, ¿estamos creciendo en cuanto a cartera de clientes? ¿Qué tipo de clientes están llegando? ¿Estamos creciendo en nuestras transacciones? ¿Cuáles sectores y cuáles clientes nos están generando ese crecimiento transaccional? ¿Por qué es que en este contexto estamos haciendo operaciones de esta calidad o de estas características cuando realmente no es el momento para hacerlas? Eso realmente nos tiene que llamar a nosotros, en efecto, ponernos en alerta constante. Y entonces, bueno, si estamos creciendo en la cartera de clientes, veamos qué tipo de clientes han venido. Número uno, ¿son clientes físicos o clientes jurídicos? ¿Son sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada? ¿Son asociaciones civiles? ¿Son fundaciones? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es la actividad principal en buena teoría de estas empresas? Recordemos que la información que la UIF nuestra comunica muy eficientemente, en mi criterio, nos pone en alerta respecto de que se usan en nuestro contexto muchas sociedades para lavar dinero. Muchas de las comunicaciones o reportes de operaciones sospechosas vienen como consecuencia del uso de personas jurídicas, sociedades anónimas y otros. ¿Bien? Ajá. Bien, alguien nos dice, para aportar. Román nos dice, buen día, solamente para aportar un dato de referencia a los ROS del 2022. Román, muchas gracias por estar con nosotros. Cuando decís esto, te referís a lo que estoy mencionando respecto de los informes que se dieron en este periodo de tiempo. Ajá. Suman alrededor de 403 millones de colones
Eso representa un número del 0.1% del PIB. Ok. Quiero dejar esta afirmación y esta información suya, Román, para que la conversemos al final. Por eso, precisamente por lo que usted está agregando, que es una cifra relativamente baja. Sí, es relativamente baja. Eso nos plantea, y lo podemos discutir al final, es si el sistema preventivo está reportando lo que tiene que reportar o no lo está reportando, o todavía no tenemos claro. Ok, pero bien, excelente. Ojalá que manifestaciones como estas las sigan comunicando y entonces vamos a tener materia para ahorita que terminamos mi exposición. ¿Ok? Bien, entonces les estaba diciendo, los efectos secundarios nos deben de tener alerta. Y yo quiero que comprendan el contexto de mi manifestación. Alerta, es estar prevenido. No estoy diciendo que esté sucediendo en este momento, porque tal vez el evento no se ha dado, pero se puede dar. Se puede dar. Y precisamente el sistema existe para prevenir. La estructura de cada sujeto obligado existe para prevenir. La ley 7786, el mensaje que nos envía es prevenir, ¿verdad? Y nos da las herramientas para comunicar a los organismos correspondientes o instituciones correspondientes para que esa prevención sea mucho más eficiente y de manera oportuna. ¿Ah? Y cuando vienen de afuera a revisarnos, revisan si nuestro sistema preventivo no solamente existe, sino si es eficiente. Y eso es algo en que Gafi y Gafilat insisten en todas las organizaciones internacionales. No es solo de que el sistema preventivo exista, se trata de que el sistema preventivo sea eficaz, sea eficiente, que esté haciendo lo que tiene que hacer. Y entonces, por eso, esta voz de alerta creo que es el tiempo y deberíamos empezar a advertir algunos movimientos y deberíamos de empezar a culturizar o a capacitar a nuestra gente en las empresas obligadas respecto de lo que puede provocar este sistema cambiario, esta política cambiaria, a raíz de las advertencias que dicen los que presiden las cámaras de comercio, las uniones de cámaras, etcétera, etcétera. Y obviamente los analistas económicos. Entonces, dentro de esa línea, una de las cosas que yo les estaba diciendo es, bueno, estamos creciendo en clientes, en la cartera de clientes. Vea que todo esto puede ir creciendo lentamente, nunca así exponencialmente, difícilmente sucede así. Va poco a poco. En el contexto en el que estamos, ha de ir poco a poco o puede ir poco a poco. Y entonces, ¿con qué tipo de clientes estamos creciendo? Clientes jurídicos, clientes físicos. Pero el tema de la actividad económica a la cual se dedican esos clientes es verdaderamente importante porque la actividad económica verdadera de esos clientes es importante determinarla, confirmarla y verificarla para saber si justifica el manejo de su moneda el que está haciendo en este momento. Eso es importante. Eso es verdaderamente importante. Bueno, y entonces, en el contexto actual, yo creo que tenemos que volver la mirada a los diferentes segmentos del sistema financiero. Hablo con esto, bancos, intermediarios financieros típicos, las casas de cambio. Estoy hablando de la importancia de que pensemos en el sistema bursátil. Cuando hablo del sistema bursátil, hablo de las operaciones que se hacen a través de los diferentes instrumentos financieros bursátiles en la Bolsa Nacional de Valores, que es la única bolsa de valores que tenemos. Hay transacciones en las cuales podría haber cambio de moneda y que son, desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista legal, total y absolutamente normales.
Pero dependiendo de las características de ese cliente, dependiendo de la actividad a la cual se dedique ese inversionista que representa el puesto de bolsa, entonces podría ser que nos entregue señales de alerta. ¿Ok? Quiero que comprendamos esto, no se trata de dar una explicación exhaustiva sobre cómo funciona el sistema bursátil costarricense, pero con mucho gusto, si en algún momento la quieren, yo con mucho gusto podemos dedicar un hablando de cumplimiento a ese tema. Recordemos que los inversionistas no comparecen personalmente, directa y personalmente, a hacer las negociaciones en el sistema bursátil. Quienes comparecen a hacer las operaciones de compra y venta o la estructuración de operaciones de apalancamiento, como, por ejemplo, los reportos, son los puestos de bolsa, que tienen un mandato de su inversionista, tienen un mandato de su cliente. Firman un contrato de comisión bursátil en donde les autoriza a realizar determinado tipo de operaciones, le gira órdenes de transacción de hacer operación A, operación B, operación C, y entonces el puesto de bolsa, por medio de su agente de bolsa, el agente de bolsa designado para hacer operaciones, comparece a los sistemas de la bolsa y entonces hace las operaciones en representación de ese cliente, sea una persona jurídica, sea una persona física. Luego, cuando se hace en los sistemas internos de los puestos de bolsa, se hace la asignación correspondiente. ¿Ok? Entonces, en la primera foto del sistema operativo bursátil no va a aparecer don Pedro Fernández, doña Juanita, doña Carmen, no va a aparecer absolutamente nadie. Va a aparecer el puesto de bolsa a través de su agente de bolsa. Donde está la otra información es donde en la parte, en el back office del puesto de bolsa. Entonces, el puesto de bolsa es el obligado a verificar las características de ese cliente, conozca a su cliente, y ese puesto de bolsa debe de saber si la operación que está haciendo ese cliente es verdaderamente justificable dentro de ese contexto que estamos viviendo en este momento. Entonces, el ejercicio de preguntarse si hemos crecido en clientes y en transacciones, no solamente se lo tienen que hacer los bancos, se lo tienen que hacer los puestos de bolsa. Pero también tome en cuenta dentro del sistema bursátil, disculpe que me estoy extendiendo en esto, pero es que creo que es necesario. A veces siento yo que el sistema bursátil no está visto totalmente y hay que enfocarlo como debe ser en su operativa. Dentro de esa línea hay que tomar en cuenta la operativa de los fondos de inversión, de la industria de los fondos de inversión. En los fondos de inversión está la dinámica de los fondos de liquidez que se usa mucho, que es similar a una cuenta corriente, no igual, similar, con la ventaja de que te paga un rendimiento interesante. Y hay fondos de liquidez en colones y fondos de liquidez en dólares. Entonces pueden haber traslados en este momento de una moneda a otra y viceversa. Bueno, ¿cómo está eso? ¿Estamos creciendo en clientela en ese sentido o en órdenes de traslado en ese sentido? ¿Habrá justificación o no habrá justificación? ¿Nos estarán comunicando las operaciones o los reportes de operaciones sospechosas que deberían de salir? ¿Se estarán analizando las operaciones inusuales o no? E igual están los fondos de inversión inmobiliarios, ¿verdad? O los fondos de inversión cerrados, que ya ahí es un tema de negociación en bolsa. Pero no quiero extenderme más, pero sí el sistema bursátil también tiene que ser cuestionado en lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Estamos creciendo en cartera de clientes? ¿Qué tipo de clientes? ¿Qué tipo de transacciones? Etcétera, etcétera. Pero igual en el sector cooperativo puede presentar un crecimiento en afiliaciones. Sí. Y puede ser normal, pues las cooperativas de ahorro y crédito tienen sus sistemas de captación de clientes. Todos lo tienen.
Todos tienen sus ejecutivos y sus centrales que atienden clientes o interesados en llegar a ser clientes de las cooperativas. Sabemos que el objetivo principal de un cliente que llega a una cooperativa es normalmente sacar un crédito el día de mañana, en la gran mayoría. Bueno, pero puede haber otros que sean netamente inversionistas, que les interese llegar a invertir, y puede ser que en este momento estén invirtiendo en determinada moneda y estén mostrando interés en cambiar de ella. En fin, ese ir y venir igual tiene que llamar la atención en las áreas correspondientes del sector cooperativo. Eso es repetible en los otros sectores de las financieras, de las mutuales y de otros operadores del sistema financiero. Pero igual podemos llegar a las APNFDs con la negociación en el sector inmobiliario, con la constitución de fideicomisos, de administración de recursos, de manejo de inversiones y otros temas. Entonces, aquí esta voz de alerta es: estemos prevenidos, porque definitivamente en este contexto podría empezar un ciclo que crecería más adelante si se dan los elementos o digamos que los eventos que están diciendo los presidentes de las cámaras, y es que van a haber despidos o estrategias de disminución de personal o cierres de empresas, cuestiones de esa naturaleza. Tenemos que estar atentos a ese tipo de situaciones y obviamente estar refrescando conocimientos respecto de las posibles tipologías. Entonces, para ir terminando mi exposición y pasar a lo que ustedes me quieran decir, ¿qué es lo que yo sugiero en este momento? Yo honestamente quise desarrollar hablando de cumplimiento porque me parece, con este tema, porque me parece que es oportuno empezar con una estrategia muy preventiva y estar atento a lo que nos dicen que puede venir para estar preparados. Sería importante, yo sugiero, que a nivel de las autoridades competentes, a nivel de los sujetos obligados, empiecen a hacerse lo que yo llamo laboratorios de tipologías. Es decir, en este contexto, ¿qué tipo de tipologías podrían darse? Y en este contexto hay que tener muy claro y separar funcionalmente y por actividad, como se hace con el tema del riesgo, una cosa el sector bancario, una cosa las casas de cambio, una cosa las remesadoras de dinero, una cosa los puestos de bolsa, una cosa son los fondos de inversión y los diferentes tipos de fondos de inversión. Y luego los negocios que se pueden desarrollar a través de las APNFDs, de algunas de ellas, no de todas, ¿verdad? Entonces, ese laboratorio de tipologías lo que va a tratar es de hacer ejercicios respecto de lo que usted puede pensar que se daría a nivel de su cooperativa, a nivel de su banco, a nivel de su fiduciaria, etcétera, etcétera. Pero hacerlo ahora es el momento oportuno por lo que podría estar por venir, por lo que podría estar por llegar. Y yo no soy, y no quiero que me vean como un amarillista, no, quiero que me vean como un previsor, como un preventivo, que sencillamente lo que quiero es, y lo que busco es que estemos a tiempo y en tiempo. ¿Para qué? Para ser eficaces. Para ser eficaces. Hay que estar siguiendo las noticias, los sucesos, todo lo que está pasando en Punta Arenas, en Limón y en otros lugares. Esas noticias contextualicémoslo al sistema preventivo, porque nos puede dar información verdaderamente importante. Quizás no sea determinante, pero sí suma a los análisis que se puedan hacer en un laboratorio de tipologías y nos puede enviar señales verdaderamente importantes para ser más eficaces.
Analicemos las captaciones de los sujetos obligados típicos. Tomemos en cuenta cuánto está creciendo en captación los bancos, las financieras, las mutuales, cuánto está creciendo en captación las cooperativas. ¿Cuáles de esas captaciones se hacen a través del mercado de valores organizado y cuáles no? Está creciendo el sector de la industria de los fondos de inversión, está creciendo en la captación de gestión de recursos, de administración de recursos. Es importante eso. Por eso digo, atención al sistema bursátil. Aquí yo no vengo ¿cómo se llama? Acusar a nadie, ni mucho menos. Simplemente lo que digo es que hay que poner atención en los segmentos en donde, por la complejidad de sus operaciones, podría pasar algo desapercibido. Y entonces, en esa línea, en ese contexto, nosotros debemos de poner esto. Esto es lo que digo. Esta lupa, así como la pongo aquí, esta lupa, así, debemos de ponerla en sectores cuyas operaciones son más complejas que los tradicionales, que las bancarias, que las de cooperativas, que las que hacen las financieras, etc. Pongamos mucha atención a los fondos de inversión líquidos. Ya le dije la característica de esos fondos de inversión. Pongámosle atención a las operaciones que se hacen en los fondos cerrados. Quiero mencionar una diferencia entre estos dos. Cuando yo soy inversionista en un fondo líquido y yo necesito dinero, entonces yo le pido a la sociedad de fondos de inversión que me dé dinero y normalmente en las 24 horas siguientes me giran el dinero. ¿Ok? En los fondos cerrados no existe esa posibilidad. Para poder obtener yo la liquidez, tengo que decirle al puesto de bolsa, necesito vender mi participación en el fondo X, Y o Z. Y entonces, me lo llevan, el puesto de bolsa me lo lleva al mercado organizado de la bolsa, y entonces lo venden, y dependiendo del precio que lo vendan, la vendan, así recibo yo dinero. Obviamente, haciendo solo rebajos de comisiones, etcétera, etcétera. Entonces son diferentes, pero es posible. La máquina y el proceso de lavado también es posible. Y muchas otras opciones, ¿ok? Ahora, hay un mercado que es muy pequeñito y que yo no he mencionado aquí, pero creo que es muy importante empezarlo a ver. Y ha pasado desapercibido para la regulación. Soy totalmente transparente. No hay regulación preventiva en este momento. De manera que las herramientas para que las autoridades competentes sigan este mercado son un poco débiles, por no decir que no existen, ¿verdad? No me animo todavía a llegar a esa afirmación, ¿ok? Y son las operaciones que se hacen en la bolsa de comercio. En Costa Rica existe una bolsa de comercio que se llama Bolcomer. Y tal vez ustedes, algunos, han visto alguna publicidad en los canales deportivos en Costa Rica de un puesto de bolsa que opera en ese mercado. Eso es un tipo de operación muy diferente a la de la bolsa de valores. No está regulado por Sugeval, no está regulado por Sugeval, está regulado por Banco Central, pero muy laxamente. Y las operaciones que se hacen hoy en día ahí tienen que ver con inmuebles, con inversiones en inmuebles a través de participaciones que emiten fideicomisos. Es un negocio bastante interesante, pero que ha quedado de alguna manera detrás de no intencionalmente, por efectos históricos y evolutivos de la regulación versus la industria de las bolsas en este país, quedaron excluidas, perdón, no digo excluidas, creo que no quedaron en el lente
no quedaron en el lente de las autoridades competentes. Y porque prácticamente no tiene operaciones, tienen muy pocas, pero ya están haciendo publicidad, ya están haciendo oferta pública, ya están atrayendo inversionistas o más inversionistas. Entonces, creo que es algo que en este contexto en el que estamos vale la pena. No tienen negocios líquidos, pero sí, igual que toda bolsa, se hacen operaciones para obtener liquidez. Pero bueno, igual, eso amerita algo específico, una conversación específica de sus negocios. Entonces, mi mensaje es, final, esta política, por las razones que dije, esta política cambiaria sí podría estar motivando el lavado de dinero, sin querer, obviamente, lo repito. Sí podría estarlo motivando, sí podría estar generando esto. Y por otro lado, dentro de lo que llamamos efectos primarios. Y si se dan los efectos secundarios de manera más profunda, más clara, entonces definitivamente vamos a tener situaciones que nos han de generar mucho trabajo en el sistema preventivo. Mi sugerencia es, estemos prevenidos desde ya, desde este momento, y empecemos a hacer los ejercicios preventivos desde ahora, para precisamente no caer en problemas el día de mañana. Bien, yo quiero terminar aquí. Bueno, no quiero terminar aquí, pero debo terminar aquí. Me he extendido más de la cuenta y quisiera darles la palabra para quien quiera expresar alguna consideración o poner a disposición el chat, tanto en la sala de Zoom como en el Facebook Live, que tenemos a Anabel, a Raquel, a Héctor, a Katia, a Adolfo y otros compañeros más que no logro ver aquí en esta parte de mi teléfono. Pero bueno, volvamos un poco con el planteamiento que nos hizo Román. Román nos dice, los reportes de operaciones sospechosas de los 2022 suman alrededor de 403 millones de colones. Eso representa el número de 0.1% del PIB. Sería una cifra relativamente baja. Sí, yo pienso que es una cifra relativamente baja. Ahora, la pregunta es el por qué. El por qué esa cifra es la que tenemos. ¿Será que no estamos comunicando lo que deberíamos de comunicar? ¿Será que los señores que lavan dinero lo están haciendo tan bien que no advertimos algunas cosas que deberíamos de advertir? ¿Será que no tenemos claro todavía, dependiendo de la actividad y los sectores que están siendo supervisados, tanto a nivel interno de esos sectores, qué es una operación inusual y qué debería ser operación sospechosa? ¿Será que los recientes sectores que han ampliado el espectro y la lista de sujetos obligados no están haciendo lo que deberían de hacer? ¿Será que las autoridades competentes no están insistiendo lo que deberían de insistir con el tema? No sé, hay algo que preguntarse, hay mucho que preguntarse, porque 0.1% nos plantea un sistema preventivo sumamente, perdón, no un sistema preventivo, nos plantea un país ideal. No está pasando nada. Realmente nos sugiere que no estamos siendo buscados para lavar dinero, pero cuando los medios de comunicación nos enseñan cuánto pasa en narcotráfico por aquí, nos enseña la gente que está muriendo en manos de sicarios y los pleitos que hay por zonas y gestiones
de territorio aquí en este país. Yo honestamente, yo pienso, mi estimado Román, que esa cifra no responde a la realidad. Y algo está pasando, algo está sucediendo. Tal vez el sistema preventivo tiene que madurar, o será que el dinero está pasando por los esquemas no regulados, ¿verdad? Eso es algo que no podemos tener la pregunta, perdón, la respuesta certera, pero creo que vale la pena analizar el porqué de esa cifra. Bien, ¿alguien quiere agregar algo más? ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Alguien desea consultar algo? Bien, si no es así, yo quiero agradecerles la presencia de ustedes, que hayan sacado el tiempo para estar con nosotros, habernos escuchado. Si hay alguna inquietud, alguna duda, por favor, envíela a oficialesdecumplimiento@gmail.com y con mucho gusto vamos a aclarársela, vamos a responderle. Ya para retirarme, quiero invitarles a que visiten el Instituto Virtual del Oficial de Cumplimiento, y ahí hay un link para suscribirse al Club del Oficial de Cumplimiento. Es una zona de capacitación e información continua, gratuita, repito, gratuita, y les invito a suscribirse para que puedan estar recibiendo información. Igual el instituto tiene su blog donde escribimos artículos nuestros y de algunos colaboradores y colaboradoras para tratar temas que nos interesan. Bien, así que Raquel nos dice: muchas gracias, don William, muy interesante su enfoque y sin duda los ejercicios planteados deben realizarse con prontitud. Muchas gracias, Raquel. Gracias por compartir con nosotros. Y bueno, mi deseo es que Dios les esté bendiciendo en absolutamente todo, y que todos los días ustedes estén conscientes de que el trabajo que ustedes hacen es sumamente importante, no solo para sus empresas, sino para su país y para sus familias. Un abrazo, que Dios los bendiga en todo. Hasta luego.